En 1998 me casé porque mi papá y mi mamá no estaban de acuerdo de que solo así me habían llevado, entonces me hizo casar. En el 1999 nace mi primer hijo. Llegó, nació, creció. A los 11 años, durante esos 11 años, yo no volví a tener otro hijo. Era mi único hijo. En ese entonces, pues, mi vida fue de sufrimiento porque los papás de mi esposo nunca me aceptaron como su nuera. Entonces, para mí fue muy difícil no ser aceptada, ser aborrecida, no tener a nadie con quien compartir mi tristeza, porque me dejaron como presa porque no podía yo visitar a mi familia durante ese tiempo. Mi mamá me podía ir a ver solo detrás del cerco, podía hablar yo con ella, pero con el tiempo pues he entendido y comprendido las cosas. Quizá en el momento uno no entienda, pero en los años uno va entendiendo y comprendiendo. Durante esos tiempos, pues, el papá de mis hijos empezó a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. La vida de nosotros no era como una pareja bien, porque habían golpes, habían insultos, había infidelidad, había de todo. Y yo como madre de mi hijo, pues yo pensaba y yo decía, soy casada y tengo que aguantar. Y eso era lo que me decía mi mamá también. Estás casada y tienes que estar sujeta a lo que pase, a lo que venga. Pero ahí es donde vino Dios y me tomó en sus brazos y me hizo entender de que yo no iba a ser esclava del pecado y de los maltratos. No me recuerdo el año exacto cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. El Señor me preparó para lo que venía hacia adelante, un año después. En el 99 nació mi hijo. A los 2 años que él tenía, yo me iba a morir. Porque una persona, yo no sé, algunos de ustedes saben o han vivido la vida de ser, ¿cómo es la palabra? De ser víctima de la brujería. Yo fui parte de eso, pero Dios, a través de eso, Dios va buscando las maneras y las formas en que cuando el diablo quiere matarlo a uno, Dios, cuando no es propósito de Dios y cuando Dios ama, Dios siempre anda buscando la forma de que uno no llegue a lo que Satanás quiere destruirlo, porque él sabía que para el día de hoy, yo este día lo iba a pasar delante de este lugar y a contárselo a ustedes. Y que toda la honra y la gloria sea para Dios. Yo me iba a morir, se iba a morir mi hijo también, pero gracias a Dios pues no pasó lo que la gente quería que pasara conmigo. Pasó ese tiempo, seguían los golpes, seguían los insultos, seguía todo para mí, pero yo le pedía mucho a Dios en ese entonces porque de por sí a mí me han gustado las cosas de Dios. Siempre crecí en los caminos del Señor, quizá no en el evangelio, pero en el catolicismo sí. Mi papá sembró la semilla y sé que ahora, aunque no lo esté viendo, está cosechando esa semilla que él sembró. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios, no importa la Biblia que tengamos, la religión que tengamos. Lo importante es de buscar de Dios siempre, como digo yo ahora, buscar a Dios en espíritu y en verdad.
porque Dios no aborrece a nadie. Él no va a venir por los evangélicos, por los católicos. Él no va a venir por religión. Él va a venir por todo aquel que esté cumpliendo los mandamientos de Él. Y es muy difícil, hermanos, es muy difícil decir yo amo a Dios y aborrecer al hermano, porque a mí me ha tocado vivir, a pesar de todo lo que yo viví con mi suegro, con mi esposo, el papá de mis hijos. Yo viví algo terrible que quizás ustedes no lo pueden entender, pero quedan secuelas de todo eso. Y es muy difícil entender de que los propósitos de Dios, como dice en el Salmo 139, que desde que antes de que naciéramos, antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía escrito todo lo que nosotros íbamos a vivir. Quizá en el momento uno no entiende, pero con el tiempo uno va entendiendo y comprendiendo que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Porque Él hace a sufrir para que un día nosotros podamos dar ese testimonio de lo que Él hace durante el caminar de la vida. Porque la vida no es fácil vivirla si no la sabemos vivir. En la vida tenemos bueno y malo, tenemos altas y bajas, porque no es fácil, hermanos, entendernos como pareja, como hermanos, si no nos sabemos entender dentro de una iglesia. ¿Cómo nos vamos a entender en el mundo? En el mundo quizá hay risas, hay alegrías por un rato nada más, pero dentro del Espíritu de Dios hay una alegría y un gozo que quizá hay momentos que uno no quisiera salir de esa presencia de Dios. Yo ahora lo entiendo porque durante este tiempo, pues he tenido altas y bajas. Desde cuando mi hijo en el 2010 llega, en el 2009 el papá de mis hijos se fue con otra mujer, me abandonó con mi primer hijo. Pues yo decía, bueno, se terminó mi hogar, tantos años, 12 años de aguantar, 12 años de sufrimiento, y se acabó de todos modos, se terminó esa relación, se acabó todo lo que yo había aguantado, pero no sabía el proceso en que Dios tenía preparado para mí. En el 2010, el Señor me dio un sueño en el mes de marzo, en los últimos días de marzo, para poder llegar al 9 de abril. El Señor me dio un sueño donde Él me mostraba lo que venía para mi vida. Pero a veces nosotros, por falta de conocimiento, por falta de leer la palabra de Dios y por falta de buscar en ayuno, en oración y en vigilia, no entendemos las cosas cuando Dios nos habla antes de que pasen las cosas. Aleluya. O quizá Él lo hizo para darme fortaleza, o para que no dudara, o para que no dijera yo cosas que no debía decir. 12 días antes, Él me dio ese sueño. Llega al 9 de abril, mi hijo, llegamos a visitar a mi hermana. No sé si algunos conocen, ahí en Guatemala, en Lodebrán, en la zona 6 de Misco. Yo vivía cerca de San Pedro y Ampoc, en la colonia Las Brisas. Yo alquilaba ahí porque trabajaba en una maquila, y fui a visitar a mi hermana porque acababa de tener a mi sobrino, mi segundo sobrino. Entonces él estaba feliz porque él decía que quería conocer a su nuevo primo. Nos fuimos al no saber que ese era el último día que yo lo iba a tener en mis brazos. Es muy difícil, hermanos,
fueron 11 años la edad que tiene mi hijo el grande. Esa edad tenía él cuando el Señor tomó la decisión de llevárselo. Llegamos a de mi hermana y me dice mi cuñado: cuñada, ya no se vaya hoy, vamos a hacer una cena y felices. Pero yo estaba con aquello de que el sueño me turbaba. El sueño me turbaba y yo lo que quería saber era qué era lo que iba a pasar. Pero esa noche el Señor cumplió lo que tenía que cumplirse. Esa noche, pues, en una balacera, mi hijo recibe una bala en el abdomen izquierdo y él al instante murió. Para mí fue muy difícil, porque es muy difícil, hermano, darle gracias a Dios en esos momentos. No le voy a decir yo no renegué, porque sí renegué y le dije al Señor: Señor, ¿por qué te llevas a mi único hijo? Si tú tienes tantos ángeles en el cielo y te llevas a mi único hijo, ¿qué voy a hacer yo sin mi hijo? Pero en ese entonces todavía no sabía, yo estaba, bueno, como madre uno sabe cuando los hijos están bien y cuando los hijos están mal. Yo sé que las madres me entenderán cómo es que uno se siente, pero mi hijo, yo sabía que él ya había perdido la vida. Llegaron los bomberos, llegaron la policía y todo, pero yo sabía que mi hijo ya había fallecido. Llegamos a Lix de la zona 7 y ya directamente lo mandaron para la morgue, que él ya no tenía vida. Ya en el hospital, pues yo tal vez, no sé en qué estado estaba y me querían dar un sedante para poderme darme la noticia, pero yo no quise. Yo sabía de que en medio del dolor siempre el Señor ponía eso en mi corazón, que Él es el que da la vida y Él la quita cuando Él quiere. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Ese día pues fue muy triste y muy doloroso aceptar, porque me costó entender y comprender, ahora con los años, porque ya pasaron 12 años de esa prueba tan grande que Dios me dio, porque yo ahora entiendo que Dios no da carga que no podamos soportar. Y Él sabía de que sin Él yo no podía seguir. Yo quedé muy mal cuando pasó eso. No, eso fue en la ciudad y no lo enterré ahí en la ciudad, sino me lo llevé porque yo soy de Jalapa y me lo llevé para allá. Él murió viernes y él se enterró hasta el día domingo. En el día del entierro yo le pedí mucho a Dios de que me diera la fuerza y la fortaleza de poderlo dejar de ver para siempre y no perder el control en el momento del entierro. En el momento del entierro yo dije: lo quiero ver por última vez. Fue muy difícil ver regresar todos esos años de recuerdos buenos y malos, porque ustedes saben, como padres saben cómo es tener hijos, luchar en las buenas y en las malas, pero en ese momento el Señor me dio la fuerza y me dio la fortaleza, porque sé que mucha gente estaba orando por mí para que Dios me diera la fortaleza, porque fue una muerte instantánea. Es muy difícil entender y de no hacerse preguntas uno mismo por qué Dios permite las cosas. Pero en ese entonces, él a la hora antes de que lo metieran al nicho, como le dicen, él murió viernes, él se enterró el domingo y a él todavía le salió una lágrima y le llegó hasta la mejilla. Entonces yo entendí que el Señor, a través de esa lágrima, Él me decía que Él no estaba muerto. Y ahora entiendo cuando yo he leído la palabra de Dios, que todos los que mueren en Cristo
no mueren, sino que duermen. Y eso me ha llenado a mí de fuerza y me da una seguridad de que Él no está muerto. Que un día, y ese es mi anhelo, de que un día yo pueda llegar al lugar donde Él está. Aleluya, gloria a Dios. Porque yo sé que Él está allá con Él. Él era un niño y Él me lo mostró en el sueño, que Él está en un mejor lugar. Hay poder Quizá en Jesús. durante la vida que quizás Él iba a tener, pues solo Dios sabe qué es lo que se estaba llenando su corazón y podía hacer cosas malas. Entonces Él decidió llevárselo. Quizá para mí fue muy difícil, pero con todo esto el Señor ya había puesto otro en mi vientre. Yo no lo sabía. 2 días después de verlo enterrado, yo quedé muy mal. Yo me quería quitar la vida en ese día, en esos 2 días, porque para mí era muy difícil vivir sin mi hijo. Yo me quería quitar la vida y me llevaron al hospital y lo que me dijeron es que yo estaba embarazada. No tenía ni un mes de embarazo de mi hijo, el que está allá, tiene 11 años. El Señor es fiel y verdadero porque Dios, Él hace lo que Él quiere. Ahora he entendido y comprendido que los hijos no son de nosotros, los hijos son prestados. Y todo lo que tenemos en esta vida, nada es de nosotros, ni la vida que tenemos, Dios la quita cuando Él quiere. Y el Señor pues me ha traído en victoria en victoria. No Aleluya. le digo que no me he ido al mundo, porque durante este tiempo que yo llegué a este país, pues yo me alejé bastante tiempo de Dios, pero como dice la palabra de Dios, que al hijo que ama lo corrige y lo vuelve y lo hace regresar como al hijo pródigo. Entonces yo he entendido y comprendido de que Dios es perfecto, Dios es amor, pero también es un fuego consumidor que si no obedecemos, Él dice que deja caer su ira sobre nosotros si no obedecemos. Y hermanos, es muy difícil porque durante ese tiempo, pues quizás no se lo voy a contar completo porque es muy poco el tiempo, porque yo sé que ya tenemos rato de estar aquí, pero lo que yo les quiero decir es que Dios es fiel. Amén. Y perfecto. A él no se le escapa nada. Él dice que ve a los ojos altaneros, pero ve al humilde de lejos. Hermanos, yo no tengo con qué pagarle todo lo que el Señor me ha dado durante estos años que tengo de vida. A pesar de todo lo que ha pasado, yo le doy la honra y la gloria. Y le doy gracias a Él por tanto amor que Él tiene para conmigo. Porque no he sido perfecta ni santa tampoco, pero estoy buscando la santidad. Porque Él dice que el que se siente santo, que se santifique más. Y el que es necio, pues que sigue en su necedad. Hermanos, el Señor nos viene hablando, no sé si a ustedes, pero a mí me viene hablando desde muchos años atrás. Yo no quería entender, yo no quería obedecer, yo quería hacer mi voluntad, pero no, el Señor dijo, este año es, y este año me vas a testificar de lo que yo he hecho en tu vida. Yo siempre decía, un día yo voy a testificar, un y ese día llegó, que es hoy, y que la honra y la gloria sea para Dios. En el 2014 llegó la oportunidad de viajar a este país, porque el Señor Él sabe de qué estamos necesitados también. Él conoce los deseos de nuestro corazón, Él escudriña nuestros pensamientos. Y llegó la oportunidad y llegué a este país, y gracias a Dios, pues
todo no ha sido color de rosa todo, pero con luchas y pruebas, pero aquí estoy tratando de buscar la santidad y de cumplir los mandamientos, porque es muy difícil, hermanos, si no podemos cumplir el primer mandamiento que dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a tu prójimo como a nosotros mismos. Y eso no lo podemos cumplir, al menos a mí me cuesta, hermanos, porque cuesta pedir perdón. Yo antes de viajar a este país, yo fui a pedirle perdón a mi suegra, al papá de mis hijos, a todos. Me tocó humillarme delante de ellos, pero no lo hice por ellos, lo hice por venir libre, mi corazón y mi alma, ser libre y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque es muy difícil, hermanos, pedir perdón cuando uno no ha cometido errores. Pero Dios es fiel y verdadero, y Él ve la humillación delante de Él también, y Él conoce nuestro corazón, de qué está necesitado. Él ve todo lo que nosotros, los seres humanos, no podemos ver. Aleluya. Hasta el día de hoy, pues Dios me ha ayudado y me ha fortalecido, y Dios me ha venido hablando y hablando todos los días. Yo sé que cuando vengo a este lugar, a veces vengo cansada, a veces vengo triste, a veces vengo desesperada, pero Dios es fiel en su palabra. Cuando uno viene verdaderamente a escuchar palabra de Dios, la palabra se siente cuando usted está necesitado, el Señor se siente cuando la persona está predicando, como que a usted directamente le están diciendo las palabras. Pero es cuando en realidad buscamos de Dios, cuando queremos recibir algo de Dios. Hermanos, esto ha sido mi poco testimonio.